puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Las crisis en las transferencias generacionales. Es algo que me inquietó el Señor hace un par de semanas y he venido trabajando sobre este tema porque nosotros entendemos el término transferencia y hoy en día tenemos un mundo de transferencias y conocemos lo que representa una transferencia, pero también se generan crisis cuando no hay transferencia de generación a generación. Y esto sucedió también al pueblo de Israel en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo número 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo número 10. Dice la escritura: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué sorprendente es que pueda existir una condición como esta de una generación a otra. Que se levanten unos hijos que no conozcan a Dios ni lo que Dios ha hecho. Es una crisis generacional. En estos días vi la serie Adolescencia en Netflix. Impresionante, pero muestra una realidad justamente de lo que puede surgir en una persona cuando un padre deja de ser estorbo para sus hijos. Cuando un padre se olvida de que debe intervenir, de que debe corregir a tiempo y que parece que los resultados que normalmente veíamos a la edad de una persona, resultados cuando tal vez tenían 30, 40 años, ya en esta serie los resultados de las consecuencias a temprana edad, a la edad de 13 años, niños tomando decisiones que marcaron la historia de su vida para mal. Entonces, son crisis. Y lo primero que vimos hace unas semanas atrás es que las crisis de transferencia vienen cuando rechazamos el conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, dejamos de venir a culto para escuchar la palabra de Dios. Dejamos de hacer el devocional para escuchar la palabra de Dios. Dejamos de oír en los medios digitales que tenemos la palabra de Dios. Dejamos de abrir la Biblia para leer la palabra de Dios. Cuando rechazamos la palabra de Dios, va a existir una crisis. Y usted lo va a evidenciar es cuando las malas decisiones aparecen en su descendencia. Y usted dice, pero ¿en qué momento? Si yo no le enseñé eso, pero tampoco le enseñó lo bueno. Pero es que yo no le mostré ese camino, pero tampoco le mostró el camino bueno. Entonces, aparece la crisis cuando rechazamos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la segunda razón es que ellas vienen cuando no enseñamos la sana doctrina. Cuando no enseñamos la sana doctrina. ¿Qué es eso, pastor? Mire lo que dice la escritura en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2 versículo número 1. Es la recomendación que da el apóstol Pablo diciéndole: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la indicación. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, aquí no cabe la expresión habla de acuerdo a lo que diga el gobernante de turno, habla de acuerdo a lo que diga el presidente, habla de acuerdo a lo que diga el general, habla de acuerdo a lo que diga el alcalde, habla de acuerdo a lo que diga el gobernador, habla de acuerdo a lo que diga el papá, habla de acuerdo a lo que diga el pastor. No, habla de acuerdo a lo que dice la sana doctrina. ¿Y qué dice la sana doctrina? Mire lo que dice
en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Primera de Timoteo. Muchas gracias. Dice Primera de Timoteo 6, 3. 6, 3. Gracias. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra de Dios está poniendo una advertencia cuando se habla algo diferente a lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. La sana doctrina es lo que dice Dios a favor de nuestras vidas. Si Dios dice que algo es malo, es malo. Punto. Si Dios dice que el aborto es malo, el aborto es malo. Punto. Gracias por su entusiasmo. Así todo el mundo diga que no, que es bueno, que es normal, que es natural. Cada situación, si Dios dice que robar es malo, punto. Que mentir es malo, punto. Eso es hablar conforme a la sana doctrina. Y es la invitación que nos hace el Señor. No hable otra cosa. No hable otra cosa. Su conversación en casa, papá, para con sus hijos, hable la sana doctrina. Su conversación, esposos, entre ustedes, hable la sana doctrina. Su conversación entre compañeros de trabajo, en su universidad, en su colegio, en su estudio, hable la sana doctrina. Porque todo lo demás dice que nos lleva a pleitos, nos lleva a envidias, a contiendas, a corruptos de entendimiento, a gente privada de la verdad. Es más, que hacen que el entendimiento o que toman la piedad como una fuente de ganancia. Cuando no se habla la sana doctrina, todo esto es la consecuencia. Se envanece la persona, no sabe nada. Y cuando usted esté con alguien que quiere hablar algo diferente a la sana doctrina, de la espalda. Es más, si en algún momento en estos días aprendí a bloquear en redes sociales. Le dije que soy poco de redes sociales, pero abrí una red social, o miré una red social, porque estamos mirando los en vivos de la iglesia, el contenido y las imágenes y las luces, en fin, cosas que estamos mejorando. Pero dentro de ellas me salieron mensajes que hablan cosas vanas. Y entonces pregunté: Sara, ¿cómo se hace aquí para bloquear esto? Enséñeme. Y de ahí en adelante soy bueno bloqueando. Pin, pin, pin. ¿Por qué? Porque yo no quiero contaminarme. Si yo veo a alguien que habla mal, me salgo de ahí en el nombre de Jesús. Hable la sana doctrina en el nombre del Señor. Porque cuando no se habla la sana doctrina, entonces tendemos a manipular. Entonces usted no tiene a un hijo que te obedece a ti por sabiduría, por el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la sana doctrina, sino que usted tiene un hijo manipulado. Y cuando la manipulación cesa o no tiene injerencia en la vida, entonces la acción del hijo, la acción de la persona es contraria a lo correcto. No aburra a las personas, no aburra a las personas. Dígale, hable la doctrina. Hay personas que dan cantaleta. Hable una sola cosa en el nombre del Señor, conforme dice la palabra. Discúlpeme, pero la palabra de Dios dice y es amén. En su grupo de conexión, ayúdenos. Si su líder habla muy bonitas historias,
Hay predicadores que son famosos y también los bloqueo, hermano. Les soy sincero. Porque hacen puras expresiones, puros cuentos. Hay cuenteros, predicadores cuenteros. Yo digo, no. Muy bonita la historia, muy bonito el chiste, muy bonito todo. Pero ¿y dónde está la palabra de Dios? Entonces, si usted encuentra personas en su grupo de conexión que hablan muy bonito, pero no hablan la palabra de Dios, llámelo, dígale, discúlpeme, hermano, usted habla muy bonito y sus historias, sus testimonios y sus vivencias y que usted fue y que usted hizo, pero ¿y la palabra de Dios? Enséñenos la palabra de Dios, porque ella es la sana doctrina que nos va a bendecir. Hable la sana doctrina, quebrante toda crisis de transferencia con sus hijos y en su casa, hablando la sana doctrina. Número 2 o número 3 en la continuidad. La crisis de transferencia viene cuando no enseñamos con el ejemplo. Cuando no enseñamos con el ejemplo. Mire lo que dice Tito capítulo 2 versículo 7. Carta del apóstol Pablo a Tito capítulo 2 versículo 7. Presentándote tú en todo. ¿En qué? ¡Wow! Como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Nadie puede enseñar más eficazmente que con los hechos. Que con los hechos. Y yo no soy perfecto, téngalo eso en cuenta. Tengo como 1 o 2 defectos. Pero trato de cuidarme, me esfuerzo. Y por eso cuando alguien tiene algo, o más bien, cuando alguien se va de la iglesia, sin decirme nada, sin hablarme nada, porque no tiene cómo señalar. Y si habla de mí mal afuera o habla mal de la iglesia, usted ya tiene que aprender que si lo hace y no lo dijo al pastor, es porque lo que está diciendo no es correcto, ni es cierto. Ni es cierto. Porque la gente es natural que quiera justificar su decisión. Y ser parte de nuestra iglesia no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque aquí queremos orar, obedecer a Dios, leer la palabra. Y muchas personas se sienten incómodas con esto. Quisieran estar en un lugar donde no le digan nada. En donde pueda llegar con el amante y le digan, el amante que escogió está chévere, me cae bien, ¿no? Que la persona que toma lo que no le corresponde, roba, sustrae, toma lo que no es suyo, le diga, uy, cómo Dios te está bendiciendo, ¿no? Entonces se incomoda cuando hay un altar donde todo el tiempo estamos instando a que busquemos la palabra de Dios y que obedezcamos a Dios. Y entonces hay excusas, hay justificaciones. Y entonces cuando alguien viene y me dice, ¿sabe que aquel hermano que se fue está diciendo esto de usted, que usted no lo honró en el servicio? Y yo digo, ¿por qué dice eso? ¿Sabe que nuestros precultos todos los domingos también haciendo la liderazgo? Gracias doy a Dios por sus vidas. ¿Sabe cuántas horas yo oro por los servidores de esta casa? Delante de Dios, y madrugadas y horas. Entonces si alguien dice, cuando viene con esa expresión delante de Dios o delante mío y pongo a Dios como testigo, creo que la persona queda avergonzada. Y si yo digo todo lo que he hecho detrás de, y de repente llego y le digo, pero ¿sabe usted que a la esposa de ese hermano le dimos trabajo por 3 años? ¡Oh! Sí, cuando estaban en una crisis y llegaron a la iglesia y no tenían, y le conseguimos y le ayudamos. ¡Ah! Ay, no sabía. Sépalo. ¿Y sabe por qué se fue? ¿Por qué?
¿Sabe que hay gente que se incomoda porque pedimos una cuota por el uniforme de ellos mismos? ¿Y sabe que le pasa más a los adultos? Mire, los jóvenes, yo trabajo mucho con los adolescentes, me encanta, los amo. Algunas personas dicen, no, es que esos adolescentes, no, los adolescentes son los que menos problemas nos dan. ¿Sabe cuántos adolescentes estamos reuniendo los martes en la noche? Más de 60 adolescentes vienen a reunirse a escuchar la palabra de Dios. Los adolescentes. Y entonces le digo, si yo llego y reparto boletas para una película como mañana con los adolescentes el día de hoy pagan las boletas. Tome, pastor, y si a alguno le falta, viene y me dice, pastor, mañana le traigo, me faltaron 2, me faltaron 3. Pero dele la boleta a los adultos. Pastor, usted entenderá. Pastor, es que me llegó el recibo de la luz más caro. Pastor, es que yo no sé qué. Pastor, hace poco hicimos un trabajo con los chicos de media. Les dije, chicos, en este mes demos el aporte de 50,000 pesos para comprar la camisa, porque ya esa camisa como que ya necesitamos renovarla. Listo. Un mes después, todos dieron los 50,000 pesos, punto. Ya. Dígale a un adulto, vamos a renovar la camisa. 6 meses pidiendo para la camisa. Y la mitad de ellos se van porque pidieron para la camisa que era para ellos mismos. Y le voy a decir algo, voy a sincerarme. ¿Sabe dónde se ve más la dificultad? En el liderazgo masculino. Las mujeres sacan. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Cuéntenme. Vamos a hacer. Cuenta conmigo. No hay problema, pastor. Mire, y hay mujeres que yo digo, Dios mío, yo sé lo difícil y la lucha y el esfuerzo que tienen que hacer. Pero no se quejan. Ay, pero Dios bendiga a los hombres. No los que vienen a esta iglesia, no. Los que ya se fueron, por eso es que estoy hablando. Los que ya se fueron. Pastor, es que yo creo que el otro año no voy a estar aquí en la iglesia, así que yo no voy a dar la cuota para el uniforme, porque yo vaya, no sé. Yo le digo, tranquilo, no hay problema, vaya dándola. Si usted no va a estar el otro año, yo le devuelvo la plata. Es más, tiene un ahorro. Pero si va a estar, por lo menos ya avanzó, para que cuando compremos el uniforme no le vaya a quedar tan difícil. ¿Usted qué cree? Se va. Porque hay una crisis en el liderazgo masculino. Hay una crisis. Yo estoy orando a Dios. Hay una crisis de no asumir responsabilidades, de no asumir retos. Dígale a un hermano hoy en día, vamos a liderar. Pero dígale a una hermana, vamos hermana, tú puedes. Hermano, me da miedo, me da temor, pero en el nombre del Señor voy adelante. Porque hay una mujer que tiene fuerza y los hombres se han ido escondiendo, se han ido dejando permear por una sociedad que los hace cada día más débiles. No son responsables. ¿Cuántos hombres hoy en día no son capaces de sostener su matrimonio, su hogar, a sus hijos, de ser proveedor en su casa? ¿Cuántos hombres hay en crisis que vive la sociedad, las familias, porque los hombres no asumen su responsabilidad? Yo le animo para que usted no esté en este grupo. Usted y yo tenemos el mayor ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando yo me esfuerzo, Dios se glorifica a favor de mi vida. Por eso el Señor dice, enseña con tu ejemplo. Enseña con tu ejemplo. Qué bueno es cuando hay un hombre en casa que le dice a sus hijos, vamos a caminar en esta dirección, porque está hablando desde su ejemplo. Desde su ejemplo. Enseñe con el ejemplo. Nadie puede enseñar más eficazmente que con el ejemplo. No hay mejor enseñanza. Y la pregunta que el Señor nos trae en esta mañana es, ¿estamos nosotros enseñando con nuestro ejemplo? Enseñamos con nuestro ejemplo cómo vestirse. Enseñamos con nuestro ejemplo a nuestros hijos cómo hablar.
Enseñamos con nuestro ejemplo cómo comportarse delante de los superiores, cómo sujetarse delante de las autoridades espirituales. Escúcheme, todo lo que usted hable. Si usted en su casa se sienta y habla mal de la iglesia, no espere que sus hijos quieran venir a la iglesia. Si usted habla mal del pastor, no espere que sus hijos quieran servir a Dios en el ministerio. Hable con su ejemplo. ¿Cómo trata usted sus autoridades espirituales? Se nos olvida a veces lo que dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores. Así dijo Dios, no lo dije yo. Ah, claro, pastor, usted lo dice porque usted es pastor. Yo soy pastor porque también le obedezco a Dios. Porque ni el plan A, ni B, ni C, ni D, ni F, ni Z era ser pastor. Pero era el plan de Dios. Y si yo me sujeto a Dios, entonces la pregunta es: ¿usted se sujeta a lo que el pastor dice? ¿A lo que el pastor le orienta de parte de Dios? ¿Cómo trata usted? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo se relaciona con sus vecinos? ¿Cómo se relaciona con la gente de su ambiente social? ¿Qué impacto genera usted en las vidas que están a su alrededor? El Señor está diciendo: habla, enseña con tu ejemplo. Enseña con tu ejemplo. ¿Cómo administras tus finanzas? ¿Le debes a todo el mundo? ¿No pagas? ¿Cuál es la acción? Sabe que hay gente, y aquí también abro el paréntesis, no sé por qué hablo estas cosas hoy. Por favor, si usted quiere ayudar a alguien, regale. A alguien dentro de la iglesia, regale. Si no es negocio, si usted quiere hacer una labor humanitaria buena y alguien le dice: mire, es que yo estoy pasando una necesidad, porque hay hermanos que pasan necesidades eternamente. Entonces, en esta constancia viven solicitando a uno y a otro y a otro y a otro. Y entonces las personas de manera voluntaria ceden un recurso, facilitan. Mire, hermano, si usted hace eso, regálelo, para que no se dañe su corazón. Si usted no lo puede regalar, entonces diga: no puedo. Diga no. Punto. Pero no vaya a tomar eso de excusa el día de mañana para decir: no, yo no volví a ir a la iglesia porque le presté plata a un hermano y no me pagó. Porque ¿a quién le preguntó usted que le preste más? Si usted no sabe decir no, venga a mí y yo le enseño. Sí, yo aprendí hace mucho tiempo. Y yo le digo a la persona: si tengo, le regalo, punto. Pastor, yo se los pago algún día. Hermano, no tiene que pagármelo, yo se los regalo. Y si usted me los paga, es para prestárselos a otro, porque yo tengo un recurso que es para eso. Y entonces, hay gente que a los 3 años me ha devuelto. Yo me he sorprendido. Una vez me sorprendió una señora que le ha prestado 3 años o casi 4 años. Pastor, lo que usted un día me prestó, tome. Yo dije: wow, yo ni sabía, que ya ni me acordaba. Qué bueno. Listo, Señor, entonces esto podemos prestárselo a tal persona. ¿Por qué? Porque es recurso para ese propósito. Pero si usted se enferma por prestar, no preste, por favor. Diga no. Y si usted se siente débil, voy a ir a donde el pastor: pastor, es que tal hermano me está pidiendo que le preste $1,000,000, ¿qué hago? Yo le digo: dígale que no. Ay, gracias, pastor. Y entonces usted va y le dice: por mí yo se los prestaría, como todos dicen, ¿no? Por mí yo se los prestaría, pero el pastor me dijo que no. Pero no se dañe el corazón. Ahora, si usted tiene y Dios le dijo: délos. Tome, hermano. Es más, ¿no le hace falta otro poquito? ¿Sí le alcanza con eso? Porque Dios lo va a bendecir a usted. Pero délos, por favor. Délos, sáqueselos del corazón. Sáquelo, arránquelo. En el nombre de Jesús. Enseñe con su ejemplo. Amén. Cuarto, las crisis de transferencia vienen cuando no hay integridad en la enseñanza.
cuando no hay integridad. El Señor dijo a través del apóstol Pablo a Tito, enseñando o en la enseñanza mostrando integridad. Mostrando integridad. Mire lo que dice el Salmo capítulo 15. Salmos 15, versículo 1 al versículo 4. Mire lo que dice la escritura. Salmos 15, versículo 1 al versículo 4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no, por eso cambia. Wow. Hay muchas cosas que ofrece el mundo que son opuestas a la voluntad de Dios. Y en la Biblia está diciendo, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo dije sí y es sí. Ay, pero usted se pechó, ¿usted por qué dijo que sí? Dije que sí. Y yo tengo dificultad con la gente alrededor mío para entender eso. Pero pastor, pues diga que no, ya, ¿qué tiene que ver? No, yo dije sí, punto. Pero es que todo cambió ya. Yo dije sí. Pero usted va a pagar el error. Yo dije sí. No puedo cambiar porque debo ser íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Ser de una sola. Una sola. Y si dije no, ay, también tienen dificultad los que están alrededor mío. Pastor, pero es que mire, usted entiende que es que llovió. No, dije no, punto. Ay, pero pastor, usted entenderá que... Y eso me tienen los cuentos. Y yo digo, no. Es más, les pido el favor, les digo a mi equipo, a la gente, digo, no traten de flexibilizarme o hacerme cambiar. Dijimos que no, punto. Es lo que acordamos, no. Porque ese es ser íntegro. La verdadera integridad es simplemente vivir y hablar basados en lo que Dios dice que es correcto. La integridad requiere firmeza para mantenerse en la obediencia, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los riesgos. La integridad significa basar nuestras palabras y nuestras acciones a los principios y a la verdad de Dios. ¿Y por qué a la verdad de Dios? Porque Él es el autor de todo lo justo, de todo lo bueno, de todo lo correcto, de todo lo que nos bendice en nuestra vida. Dios nos creó para recibir de Él sus principios, que son éticos, que son correctos, que son morales. Cualquier otro lugar donde basemos nuestros valores, donde basemos nuestros principios, nuestras verdades, son solamente opiniones de hombres. Por esta razón, se trata de ser íntegros delante de Dios. La verdad de Dios, la palabra de Dios, es la única que nos guiará a una vida de integridad. Es la única. Así que vivir con integridad significa decir sí a lo que Dios dice que es recto, a lo que Dios dice que es correcto, a lo que Dios dice que es bueno, sin importar las consecuencias. Porque la integridad es más valiosa que las riquezas. Voy a repetirle eso. La integridad es más valiosa que las riquezas. Es más importante que la comodidad que podamos tener. Es más valiosa que la fama que podamos obtener. La integridad es lo que nos hace reflejar a Cristo aquí en la tierra. Las crisis de transferencia vienen cuando no somos íntegros como padres. Cuando nuestros hijos ven que nosotros decimos una cosa y hacemos otra, que la palabra de Dios dice una cosa y hacemos otra. No somos íntegros. Cuando Dios dice cuida tus ojos y nuestros hijos nos ven
viendo pornografía. No somos íntegros. Cuando la palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, y nuestros hijos nos escuchan diciendo mentiras. Integridad. Por eso vienen las crisis, porque ellos ven otra cosa diferente a lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nuestro ejemplo no está transmitiendo lo que Dios nos ha enseñado. No se trata de ser perfectos, no somos perfectos, pero debemos caminar en esforzarnos en que lo que Dios nos enseña, aprenderlo, practicarlo y ser ejemplo para nuestros hijos. Cuando tú eres íntegro, tú vas a dejar de luchar para corregir cosas en tu casa. ¿Sabe por qué nuestros hijos sirven a Dios? Porque ven a sus papás servir a Dios. Y por eso nos es fácil. Es más, en estos días que tuvimos receso ministerial, nuestros hijos estuvieron más presentes en la iglesia o en muchas actividades presentes que nosotros no estuvimos. ¿Por qué? Porque en sus corazones, y a veces quisiéramos decirle, hijo, pare, pero decimos, no, Señor, no somos nosotros quienes lo estamos enviando ni colocando en su corazón, eres tú. Así que, pero eso nace porque ven que sus papás sirven a Dios. Como le digo, no somos perfectos, pero que lo que Dios te haya enseñado, practícalo. Cuando tú lo haces, tú no te vas a agotar diciéndole tantas cosas a tus hijos. Cuando necesites enseñarles algo, tú le dirás una palabra. La conversación tal vez dure 5 minutos y ya se solucionó un tremendo problema. ¿Por qué? Porque Dios estará respaldándote a ti, porque eres íntegro. Dios estará respaldándote. Tú estás hablando y Dios se viene al escenario. El Espíritu de Dios trabaja en la vida de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, de tus trabajadores, de tus colaboradores, de la gente que está a tu alrededor. Se viene el Espíritu Santo porque tú eres íntegro delante de Dios. Eso hace la diferencia. Por eso el Señor nos está invitando a vencer toda crisis de transferencia en el nombre de Jesús.